Saludos, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Gerencia Estratégica. No se sabe cuándo, en su larga evolución, los seres humanos aprendieron a pensar primero y actuar después deliberadamente. Todavía, hoy no todos son capaces de hacerlo y nadie lo hace todo el tiempo. Muchas veces simplemente se reacciona de manera impulsiva. Cuando actúan reflexivamente, entonces las personas se imaginan situaciones futuras, se enganchan con algunas de ellas y se proponen alcanzarlas. En la práctica de la gerencia, eso se llama fijar objetivos. El siguiente paso, entonces, consiste en pensar en la mejor trayectoria para alcanzar el objetivo. Y a ese plan se le llama estrategia. Si la manera de alcanzar el objetivo es obvia y segura, la estrategia se reduce a un simple procedimiento técnico. La competencia de esta asignatura es que desarrolla planes estratégicos para el logro de objetivos organizacionales a mediano y largo plazo, mediante la aplicación del proceso de gerencia estratégica y el análisis del entorno con criterio innovador, analítico y crítico. Esta asignatura está integrada por 3 grandes núcleos temáticos, siendo el primero la planificación estratégica, donde su competencia es que explica el proceso de planificación estratégica para aplicarlo en la formulación de objetivos y estrategias para las organizaciones. Siendo su contenido lo que es las etapas, los beneficios, qué es la misión, el ser de la organización, la visión hacia dónde se dirige y esos objetivos estratégicos importantes que van a marcar la dirección pues, para el logro de todas las metas y de los objetivos que se plantee la organización en un futuro inmediato. Como segundo núcleo temático tenemos lo que son los factores internos y externos. Su competencia es que examina los factores internos y externos que inciden en la planificación estratégica para formular estrategias que conduzcan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su contenido se refiere a la identificación y análisis de cuáles son esos factores y de cómo influyen dentro de la organización para el logro de esos objetivos planteados. La elaboración de matrices y desde el punto de vista del mercado, la aplicación de las 5 fuerzas de Michael Porter. Como último núcleo temático tenemos las estrategias organizacionales. Su competencia es que aplica las diferentes estrategias organizacionales, así como su implantación, formulación y evaluación para el logro de las metas organizacionales. Su contenido se refiere a la clasificación y aplicación, las estrategias genéricas de Porter, la formulación, evaluación y control de estrategia y la realización de lo que es la matriz FODA. Es importante destacar que el escenario está siempre sujeto a incertidumbre, que en tiempos turbulentos puede resultar paralizante. Y para enfrentarla resulta útil discernir opciones válidas para el futuro, definidas de manera esquemática. Y para ello también se requiere una experiencia a nivel nacional e internacional. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin la tomen en cuenta, para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema, que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otras de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar, ¿no?, a través de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no
y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias y especifica pues lo que es el concepto y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. En cuanto al plan de evaluación, son dos actividades sumativas con una ponderación de 50% cada una. La primera consiste en un cuestionario referido a los contenidos de los temas 1 y 2, que estos están enmarcados en lo que es la planificación estratégica para la formulación de objetivos, las estrategias en las organizaciones y también lo que son los factores internos y externos y cómo inciden en la planificación estratégica. Tienen una hora para resolver el examen, el cuestionario, y tienen para 3 intentos. La segunda actividad está referida a la realización de un informe escrito en donde ustedes deberán elaborar pues ubicar una empresa o diseñar una empresa colocándole lo que es su misión, su visión, sus objetivos y hacer un análisis DOFA. Les recomiendo revisar pues el material que se les anexa, que se les adjunta, que los ayudará en gran medida para la resolución de estas dos actividades. La planificación estratégica ha existido desde hace siglos, en forma de estrategias militares especialmente. Aún así, en términos de planificación estratégica para negocios, probablemente se pueda hablar de su aparición hacia 1920, cuando la Harvard Business School desarrolló un modelo que se denominó el modelo de política de Harvard, que se convirtió en una de las primeras metodologías para negocios comerciales. Este modelo propuso la primera definición de estrategia, patrón de propuestas y política que definen la empresa como tal y como negocio. Es decir, la estrategia es el hilo conductor de lógica subyacente que hace que un negocio se mantenga sólido. La estrategia determina la estructura de la organización, las actividades que se llevan a cabo y la actuación económica. En los años 50, el interés de la planificación estratégica se dirigió de la política organizacional y la estructura hacia la gestión del riesgo, la potenciación del crecimiento y la ganancia de mayor cuota de mercado. Esto llevó, como no podría ser de otro modo, a la aparición de las grandes organizaciones internacionales guiadas por estos principios. Así, hacia los años 60, cada gran organización tenía su departamento de planificación estratégica y, por supuesto, su plan estratégico. Y sin embargo, hacia los años 80, la planificación estratégica perdió parte de su atractivo y de su posición preeminente. Aunque la mayoría de las organizaciones tenían un departamento de planificación estratégica, el interés se dirigió hacia la calidad. De este modo, todas las empresas tenían necesidad de una estrategia de calidad, con un enfoque hacia el cliente, y se consideró que la planificación estratégica en profundidad, que consideraba una gran cantidad de opciones, era temporalmente redundante. Irónicamente, durante este periodo, muchas organizaciones introdujeron por ellas mismas su declaración de la misión. Pero para la mayoría esto era una simple declaración, sin preocuparse de implementar estrategias para lograr la misión. La orientación hacia el cliente era lo más importante. Actualmente, la gran mayoría de las organizaciones han establecido que sin perder de vista el logro de calidad y orientación al cliente, la planificación estratégica vuelve a aparecer en las agendas de estas y con mucha más fuerza.
Definición de estrategias según los gerentes. Durante muchos años los ejecutivos experimentados que asisten a programas de gestión debían responder a la pregunta ¿qué se entiende por estrategia? Y sus respuestas siempre son muy variadas. Entre ellas podemos mencionar la primera, saber a dónde va uno y cómo va a llegar allí. La segunda, establecer un conjunto de objetivos claros y movilizar recursos para lograrlos. La tercera, pensar a largo plazo en lugar de a corto plazo. La cuarta, descubrir cómo lograr un mejor efecto que los competidores en el mercado. Y la quinta, diseñar y seleccionar un curso de acción. Estas definiciones tienen varios aspectos en común, pero individualmente podrían conducir a diferentes cursos de acción. Por ejemplo, la definición 2 centra su atención en los objetivos, pero no distingue entre el corto y el largo plazo, como lo hace la definición 3. La 4 es la única que se ocupa explícitamente de los mercados y la quinta es la única que tiene en cuenta una elección. Es muy común obtener 10 definiciones de un solo grupo y estos gerentes son los que comúnmente formulan la estrategia y la ponen en práctica. De modo que puede parecer un poco extraño que exista entre ellos un desacuerdo tan evidente en cuanto al significado de este término. Uno de los resultados principales de los cursos, entonces, es la comprensión clara de lo que significa la planificación estratégica y la capacidad para discutir entre ellos los fundamentos. Entonces, estas 5 personas que comentaron las definiciones anteriores no podrían entablar un debate coherente porque todos se enfocan en diferentes puntos. Definición académica de estrategia. Si se visitara una empresa mediana o grande elegida al azar y se intentara identificar y rastrear la formulación y la puesta en práctica de un plan estratégico, quizás se descubriría que la tarea es difícil y confusa. Para descubrir el proceso de planificación estratégica, algunas de las preguntas que podrían hacerse, sin seguir ningún orden en particular, se mencionan a continuación. ¿Alguna vez alguien escribió la estrategia? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué se eligió esa opción frente a las demás alternativas? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes sabían si daba resultado o no? En muchos casos no sería fácil obtener una respuesta a estas preguntas, que a simple vista parecen directas. No obstante, las empresas individuales quizá consideren que tienen un proceso de planificación estratégica bien desarrollado, pero informal. En algunas empresas podría existir un sistema formal de planificación, completo con objetivos, responsabilidades y procedimientos de control claramente especificados. Por lo tanto, se encontraría una empresa con una amplia diversidad de actividades que las consideraría como planificación estratégica. Entonces, algunas preguntas adicionales podrían incluir que la empresa recibe una recompensa por asignar recursos a la planificación estratégica. ¿Qué enfoque es el más adecuado, el informal o el plan formal estructurado? Es probable que los gerentes proporcionen distintas opciones tanto para la eficacia de la planificación en general como para el enfoque de planificación más apropiado. Una de las razones por las cuales las preguntas relacionadas con la estrategia son difíciles de responder sin ambigüedades es que la planificación estratégica se lleva a cabo en un entorno de negocios complejo y en constante cambio. Entonces, una descripción académica de la estrategia es una tendencia que se advierte en un torrente de decisiones que puede no ser amplia, unificada ni integrada. A continuación, se presentan más definiciones académicas de la estrategia, cada una con su enfoque específico. En primer lugar, tenemos que son las decisiones tomadas con el correr del tiempo por los gerentes de alto nivel
que al considerarse en conjunto revelan las metas que intentan alcanzar y los medios a los que recurren para hacerlas. Esta definición de estrategia es diferente del uso empresarial común del término, ya que no se refiere a un plan explícito. De hecho, una estrategia puede ser implícita y al mismo tiempo explícita. Es el establecimiento de las metas y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la elección de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas. Es el conjunto de objetivos, propósitos y metas, y las políticas y los planes principales para alcanzar esas metas, establecidos de forma tal que definen la actividad a la que se dedica la empresa o a la que debería dedicarse, así como el tipo de empresa que es o que debe ser. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica? Fíjense que la planificación estratégica es lo que va a orientar a las empresas en esos procesos de toma de decisiones de envergadura, pues, en cuanto a la distribución de sus recursos, en cuanto a cuáles son las metas en un horizonte de tiempo determinado. Y este es un trabajo que debe ser desarrollado por cualquier negocio, inclusive a nivel personal, pues independientemente de su aporte segmento de actuación. Entonces, al final, así como todas las empresas necesitan crecer y alcanzar objetivos, también es necesario organizarse, pues, y elaborar un plan de acción coherente que les permita definir cuáles son esas acciones a seguir para el logro de sus objetivos organizacionales. Entonces, la planificación estratégica debe ser un proceso que involucre ¿qué? Que involucre a todos los equipos y niveles de la organización. No es realizada por un grupo nada más, sino involucra a la organización, porque eso forma parte de las estrategias a seguir para el logro de esas metas planteadas. Entonces, es un compromiso y dedicación del líder con esos equipos de trabajo a fin de que todos trabajen en forma sinérgica y en forma armónica para el logro de los propósitos previamente definidos. ¿Por qué es necesaria la planificación estratégica para una empresa? Fíjense que la planificación estratégica resulta útil para las empresas porque les obliga a ser conscientes de su situación actual dentro del contexto de mercado que les rodea. Así, la organización es capaz de ¿qué? De anticipar riesgos y prevenirlos antes de que influyan en el desempeño de la empresa. Del mismo modo, el negocio puede detectar qué recursos son necesarios para aprovechar las oportunidades del mercado y afrontar los desafíos estratégicos que puedan surgir. Recuerden que las estrategias sólidas consiguen que las empresas se fortalezcan, se adapten con mayor facilidad a los cambios del mercado y gestionen la crisis con eficacia. Entonces todo esto desemboca en una mayor rentabilidad y en una ventaja competitiva para la organización. En definitiva, la planificación anticipada guía ¿qué? La toma de decisiones y ayuda a transformar los esfuerzos de una empresa en resultados, ahorrando tiempo y recursos. Por otro lado, el proceso de planificación contribuye a que la comunicación con los empleados resulte más efectiva e influye de forma positiva en la motivación del personal. Cuando los empleados tienen una visión clara de la dirección hacia la que avanza la empresa y conocen qué se espera de ellos en cada momento, se sienten más predispuestos a esforzarse para alcanzar los objetivos comunes marcados. Y está demostrando que los empleados implicados, motivados y comprometidos rinden mejor y contribuyen a aumentar la productividad de la organización. Por último, el hecho de detenerse a analizar y planificar unos objetivos permite medir la eficacia de cada una de las acciones que se ponen en marcha para alcanzarlos. De esta forma, resulta más sencillo evaluar el progreso de la empresa y hacer los ajustes que sean necesarios para optimizar el rendimiento en cada momento.
¿Cómo realizar una planificación estratégica? 5 pasos claves. Cada tipo de negocio puede requerir abordar la planificación estratégica de una forma u otra. No obstante, de forma general podemos resumir el proceso para realizar un plan estratégico en estos 5 pasos. En primer lugar, realizar el análisis interno y externo de la situación de la empresa. En segundo lugar, el establecimiento de los objetivos. En tercer lugar, desarrollo de la estrategia. En cuarto lugar, la implementación de acciones. Y por último, el análisis y evaluación de los resultados. Análisis interno y externo. El primer paso de una planificación estratégica comienza evaluando la posición actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo, valorando la industria, la competencia y el público objetivo. Para ello, es necesario llevar a cabo un análisis que ayude a identificar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado. La matriz DAFO o FODA es la herramienta más indicada para este análisis. También es recomendable recurrir a informes de la industria e incluso comentarios de clientes para comprender sus necesidades y cuál es la mejor forma de resolverlas. Una vez que se realiza la evaluación externa e interna, la empresa debe definir su misión, visión y valores para alinear sus acciones de acuerdo con al mensaje que pretende transmitir a los consumidores. En otras palabras, se trata de identificar en qué punto está el negocio, a dónde quiere llegar y qué experiencias desea ofrecer y cómo quiere influir en la vida de sus clientes potenciales. El segundo paso, establecer objetivos. Ahora la empresa ya sabe hacia dónde se dirige y a qué se enfrenta dentro de su industria. Con este marco definido, es el momento de profundizar en los objetivos de negocio que se pretenden alcanzar para hacer realidad la visión detallada en el paso anterior. Las metas representan los resultados específicos que la empresa quiere lograr. Para resultados efectivos, los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas y alcanzables. SMART. Además, se deben desglosar en cuanto a departamentos, fijando unos objetivos concretos para cada área de la empresa. Aunque resulte tentador ser ambicioso en cuanto a los objetivos a alcanzar, lo recomendable es que priorizar aquellos que resultan más importantes, relevantes y urgentes para el negocio. Con las metas a la vista, la organización puede determinar las necesidades de personal, presupuestos y recursos que necesita, además de la cronología y las métricas de rendimiento que utilizará para valorar el alcance de cada objetivo. Tercer paso, desarrollar la estrategia. Llegados a este punto del proceso, el siguiente paso para realizar una planificación estratégica es formular las acciones y tácticas necesarias ¿para qué? Para alcanzar cada objetivo estratégico expresado con anterioridad. Fíjense que para facilitar la comprensión de la planificación estratégica se pueden emplear diferentes herramientas y modelos de planificación, como el mapa estratégico, el modelo PES, que es similar al DAFO, pero enfocado en factores externos, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, el modelo de negocios de Canvas o el análisis de capacidades BRIO. Muy útil para identificar las ventajas competitivas de los productos o servicios. El cuarto paso es la implementación. Después de todo este proceso, es el momento de poner en marcha el plan. La correcta ejecución de la planificación estratégica implica una comunicación clara y constante con toda la organización para asegurarse de que todos conocen sus responsabilidades y que los procesos se ajustan a lo marcado. Aquí es cuando cobra importancia la gestión estratégica de la empresa para garantizar que se está siguiendo el plan, llevar a cabo reuniones periódicas con los jefes de cada departamento facilitará el seguimiento de los KPIs. Y por último tenemos analizar y evaluar la planificación estratégica. Revisar el plan permite reevaluar las prioridades y corregir el rumbo
en función de los éxitos o fracasos obtenidos. En este análisis hay que tomar como referencia los indicadores de rendimiento para determinar cuáles se han cumplido y cómo se puede optimizar la estrategia. El cuadro de mando integral es una herramienta de control de gestión que resulta efectivo para llevar a cabo este seguimiento de forma trimestral, semestral o anual. Resulta preciso entender que un plan estratégico no es un documento estático ni definitivo, sino que se debe actualizar si la empresa decide cambiar de dirección o realizar nuevas inversiones en función de las oportunidades que puedan surgir. Una planificación estratégica adecuada puede tener un enorme impacto sobre la empresa. De ahí la importancia de conocer el concepto y saber llevar a cabo el proceso de forma adecuada. Asimismo, entonces las organizaciones definen a qué se dedican, más allá de los productos que ofrecen en un momento dado. Lo hacen al identificar las necesidades del mercado que intentan satisfacer y su grupo de clientes meta. Entonces, este concepto es perfectamente aplicable a empresas de cualquier tamaño, a organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos de todo tipo. Para los individuos, la misión equivale a la vocación, en un sentido profesional o social. El derecho, la medicina, la política, la religión, la educación, los negocios, el servicio social. La vocación determina lo que la persona hace por los demás, pero no todos tienen una. En este sentido, la misión es el propósito, la razón de ser y fin de una organización, que define lo que pretende cumplir en un entorno específico. Es lo que la empresa hace en el presente y la manera como atiende a diferentes grupos de interés, tales como accionistas, colaboradores, consumidores, comunidad y gobierno, entre otros. En cuanto a la visión, es la ambición de la empresa, lo que quiere llegar a ser. Entonces, en tiempos de globalización, tal ambición puede ir desde ser una empresa que sobrevive en el ámbito local hasta convertirse en líder mundial en una industria. No todos los individuos definen su ambición personal y cuando lo hacen debe estar basada en su misión, sus fines y valores. Si estamos hablando de visión a nivel organizacional, entonces es el camino al cual se dirige la empresa a mediano plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas, tanto de crecimiento, de diversificación y competitividad, atendiendo a los diferentes grupos de interés que gravitan alrededor de la organización. Los valores pertenecen a las personas, aunque también se les atribuyen a las empresas. Entonces definen lo que se considera el bien como distinto del mal y establecen los límites del comportamiento aceptable. Sobre ello han escrito filósofos y teólogos, honestidad, equidad, justicia, honor, valor, ausencia de discriminación, transparencia, consecuencia, responsabilidad, previsión. Quienes dirigen las organizaciones seleccionan algunos y los adoptan y esperan que lleguen a ser compartidos y usados como una guía colectiva de conducta. Entonces, esto se convierte en esas creencias y conceptos básicos de una organización que forman la médula de su cultura organizacional. Son las concepciones compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable, que al ser aceptada por los miembros de una organización influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones. Los objetivos estratégicos. El propósito del establecimiento de objetivos es convertir los lineamientos de la visión estratégica y de la misión del negocio en indicadores de desempeño específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. De los objetivos derivan las metas de desempeño de una empresa, los resultados y los logros que desea alcanzar. Funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. Los retos que implica la búsqueda de objetivos de desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para mejorar tanto su desempeño financiero como su posición de negocios
y a ser más intencional y concentrada en sus acciones. El establecimiento de objetivos es algo que deben contemplar todos los administradores. Cada unidad en una compañía necesita objetivos de desempeño concretos y mensurables que contribuyan de una manera significativa al logro de los objetivos generales de la empresa. Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se responsabiliza de su logro a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la empresa un ambiente orientado a los resultados y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr. La situación ideal implica un esfuerzo de equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad, los cuales habrán de contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión estratégica. Ahora vamos a conversar acerca del segundo núcleo temático, los factores internos y externos. ¿Qué es el análisis interno? Un análisis interno es un proceso en el que se evalúan todos los componentes que interactúan dentro de una organización con el fin de identificar fallos y áreas de oportunidad. El principal objetivo de este tipo de análisis es averiguar los puntos fuertes y débiles de la organización. Ayuda a la dirección a tomar decisiones para el desarrollo de la estrategia corporativa, la formulación y los procedimientos de aplicación. En este se analiza los factores internos que son controlables. Esto significa que la empresa puede influir y controlar estos elementos. La propia empresa puede ajustar y modificar los aspectos internos. Ahora bien, ¿por qué es importante un análisis interno? El análisis interno puede ayudar a las empresas a reforzar sus actividades principales, ayudar a los ejecutivos de las empresas a identificar métodos para mejorar sus operaciones, así como identificar oportunidades es una de las razones más esenciales para llevar un análisis interno. Así que, a continuación, vamos a conversar acerca de diferentes aspectos que involucran el análisis interno. Tenemos los puntos fuertes de la empresa: la calidad de los empleados, la disponibilidad de recursos críticos o la familiaridad de los clientes con la marca son ejemplos de puntos fuertes. Los puntos fuertes contribuyen al rendimiento general y la sostenibilidad de una empresa, por lo que resulta útil descubrirlos mediante un análisis interno. Debilidades en la estructura. Los estudios internos pueden ayudar a identificar los puntos débiles de una empresa, que podrían incluir cuestiones como una formación ineficaz, una tecnología obsoleta o una comunicación interdepartamental inadecuada. Los puntos débiles pueden tener efectos modestos en la empresa, como limitar la difusión del conocimiento interno, o grandes implicaciones como la pérdida de ingresos. Oportunidades para las empresas. Un examen interno también puede servir para descubrir perspectivas comerciales. Las oportunidades de una empresa suelen implicar un crecimiento tanto interno como externo, y la actualización del sistema informático o el lanzamiento de un nuevo producto son dos ejemplos. Identificar futuras amenazas. Los riesgos externos son frecuentes. Identificar los futuros riesgos externos en el mercado de un estudio interno, por otra parte, pueden ayudar a las empresas a reaccionar ante ellos, maximizando los puntos fuertes de la empresa, corrigiendo los puntos débiles y abriendo nuevas perspectivas de crecimiento. Y por último, determinar la viabilidad del mercado. Un estudio de viabilidad de mercado puede ayudarte a decidir si lanzar una empresa en ese mercado es o no viable desde el punto de vista financiero. Encontrar un nicho especializado dentro del mercado más amplio
para diferenciar a la empresa de tus rivales es una de las ventajas de un análisis interno. Con frecuencia, este es el objetivo a largo plazo de un examen interno. ¿Cómo realizar un análisis interno? En primer lugar, se establecen los objetivos. Para iniciar un análisis interno, primero hay que fijar un objetivo y un motivo. Hay que saber qué es lo que se quiere conseguir con el análisis interno desde el principio. Una vez que se tenga un propósito u objetivo específico, será más fácil identificar los datos relevantes. El objetivo podría ser identificar oportunidades nuevas y creativas para la empresa. El segundo paso es seleccionar un marco adecuado. Tras fijar el objetivo, se debe seleccionar el marco adecuado para realizar un análisis interno. Algunos marcos son adecuados para identificar las áreas débiles de una empresa y otros son buenos para el desarrollo. Por lo tanto, es necesario elegir el adecuado para satisfacer las necesidades. Esto ayudará a alcanzar las metas u objetivos. El tercer paso, llevar a cabo la investigación. Hay que investigar y recopilar datos de todas las fuentes internas. Se debe recopilar datos de múltiples fuentes como el rendimiento, las capacidades y los activos de la empresa. El cuarto paso es apégate al marco. Hay que utilizar el marco elegido para presentar los datos. Si se realiza un análisis FODA, se pueden determinar los puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas de la empresa, basándose en el análisis. Y hay que presentar todas las conclusiones por separado. El quinto paso es establecer las prioridades. Tras aplicar la información, analizar el marco, hay que identificarlo y compararlo con las metas y objetivos que se fijaron anteriormente. Hay que indagar acerca de todos los datos que puedan ayudar a tomar una decisión para alcanzar esos objetivos. Si se quiere mejorar la capacidad tecnológica, entonces hay que buscar equipos que deben actualizarse. Y por último, hay que poner en práctica las conclusiones. Ahora, hay que aplicar esas conclusiones basándose en el análisis realizado. Si se quieren cumplir los objetivos, entonces hay que aplicar los cambios necesarios. Y si es necesario adquirir algo, la norma es hazlo. Ahora vamos a conversar acerca del análisis externo. Un análisis externo es una evaluación objetiva de los cambios en marcha a nivel mundial que permite comprender mejor el entorno en que actúa la empresa. Los resultados que ofrece esta investigación en profundidad pueden servir como alerta temprana para identificar tanto amenazas potenciales como oportunidades. La necesidad de conocer el impacto del ecosistema que rodea a la organización está motivada por el hecho de que la empresa no es un ente aislado, sino parte de un universo complejo. Todas las empresas y organizaciones operan en un mundo cambiante y están sujetas a fuerzas que son más poderosas que ellas y que están fuera de su control. Cualquier estrategia de negocios debe tener en cuenta todas estas fuerzas para que la organización pueda navegar hacia el éxito al hacer coincidir sus fortalezas internas con las oportunidades externas. El análisis externo es de gran ayuda para obtener este conocimiento. Una vez comprendido qué es el análisis interno de una empresa, conviene tener claro que el mismo se ha de llevar a cabo considerando diversas fases, las cuales se mencionan a continuación. La fase 1, que es la determinación de las variables importantes detectadas en el entorno. La fase 2 es búsqueda de fuentes de información adecuadas en función de esas variables. La fase 3, la recolección de la información válida. La fase 4 es el análisis y evaluación adecuada de la información recolectada.
Y la fase 5, que ya es la toma de decisiones y planificación de las estrategias. Obviamente, para que estas fases de análisis externo corporativo tengan éxito, hay que considerar también las posibles variables con las que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar con variables económicas, es decir, que se han de tener en cuenta todos los indicadores macroeconómicos del sector en el que opera la empresa, por ejemplo, su ubicación geográfica, el Producto Interno Bruto del país en el que trabaja, entre otras. Y de ello dependerán ¿qué? Los costos de producción, el nivel de la demanda, entre otros. Tenemos las variables legales referidos a la legislación y la política del país en el que se opera también es clave, ya que todo ha de adaptarse a las normas, leyes y regulaciones vigentes. También tenemos las variables tecnológicas que se relacionan con el uso de los avances tecnológicos en relación a qué, con los equipos, las maquinarias, todo lo que pueda afectar el proceso productivo, los sistemas de comunicación, los sistemas de mantenimiento. También tenemos las variables ambientales que se refieren a variables del entorno como la demografía, la sociedad, el medio ambiente. Se ha de estudiar bien para encontrar fuentes de oportunidad dependiendo de valores y estilos de vida de la comunidad. La tasa de natalidad, tasa de morbilidad, centros educativos, universidades, entre otras. Variables directas que afectan de forma directa a la empresa, por ejemplo, los clientes, los proveedores, los productos, la competencia. Una vez comprendido en qué consiste el análisis interno y en qué consiste el análisis externo, entonces estamos en la capacidad pues, de identificar cuál es la diferencia entre ambos. En referencia al análisis interno, la finalidad es la identificación de la estrategia para conocer la situación de la compañía frente a la competencia. Por eso se evalúan los recursos, las habilidades y las potencialidades de la organización. Además, se prestará especial atención a la detección de debilidades y amenazas, tratando de eliminarlas cuanto antes, mientras se refuerzan los puntos fuertes y las posibilidades de crecimiento localizadas para aumentar la resistencia de la empresa. Es decir, el análisis interno analiza a la compañía en sí, mientras que el análisis externo estudia los factores estratégicos del entorno. Mientras que el primero detecta oportunidades y amenazas dentro de la organización, el segundo lo hace fuera, en las inmediaciones más próximas como mercados, países, zonas geográficas y competidores. El modelo de las 5 fuerzas de Porter, llamado así por su creador, Michael Porter, nos obliga a poner el foco del análisis en los siguientes aspectos: los clientes, los proveedores, los productos sustitutos, los nuevos competidores potenciales y la competencia. Gracias al análisis de las amenazas de estas fuerzas competitivas, podemos determinar nuestra posición en el mercado y entender por qué tenemos la cuota de mercado actual. En el diamante de Porter se analizan estos 5 elementos: clientes, proveedores, productos, sustitutos, competidores potenciales y competencia, de forma separada, pero interconectados, ya que cada uno de ellos incide en el nivel de competencia de la organización. Así podemos definir el diamante de Porter o análisis de las 5 fuerzas de Porter como la representación en forma de diagrama de diamante de los elementos que determinan la posición de una organización. Así, las 5 fuerzas de Porter que se reflejan en ese diagrama son: el poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de productos o servicios sustitutos, amenaza de entrada de nuevos competidores y la rivalidad de los competidores actuales. Analicemos ahora una a una las fuerzas que componen el modelo de Porter, qué implica cada una de ellas y cómo se aplica en el modelo de las 5 fuerzas.
A la hora de medir las 5 fuerzas de Porter, es importante comprender o establecer una escala de intensidad que vaya desde la débil, media a intensa. Entonces iniciamos con la primera fuerza, el poder de negociación de los clientes. Hoy más que nunca, el consumidor es una de las fuerzas más potentes a la hora de determinar muchas de las estrategias empresariales. Los clientes tienen hoy la capacidad de exigir más calidad, forzar bajadas de precios o pedir servicios y extras. Generalmente podemos determinar que los clientes tienen una gran fuerza cuando son pocos, pero comprar en grandes cantidades, y cuando los productos del mercado en general son muy parecidos y hay muchos disponibles. También cuando para el cliente el cambio de proveedor o de marca no supone un coste. ¿Cómo mido el poder de negociación de los clientes en el diamante de Porter? Para medir el poder de los clientes en la industria, se pueden hacer algunas de las siguientes preguntas que ayudarán a determinar la intensidad de esta fuerza. ¿Qué volumen de compra efectúan los grupos de clientes? ¿Pueden mis clientes acudir a otro tipo de productos sustitutos? ¿Se puede dar la negociación de precios entre cliente y proveedor? El poder de negociación de los proveedores. Los proveedores y su poder de negociación son otro de los elementos de las 5 fuerzas de Porter. Así, estos juegan un papel clave en el nivel de competencia de nuestra organización, ya que pueden influir directamente en el precio del producto o servicio, así como en la calidad del producto. Contar con una buena cartera de proveedores que revisemos con asiduidad es fundamental para mejorar el posicionamiento dentro de una industria. El poder de los proveedores en la industria serán más o menos determinantes en función de los siguientes aspectos: el grado de concentración de los proveedores, el costo que supone cambiar de proveedor es elevado o no existen muchos proveedores que ofrezcan un servicio o producto determinado. ¿Cómo mido el poder de negociación de los proveedores en el diamante de Porter? Te ayudan a definir el grado de intensidad de estas fuerzas con algunas preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Les resulta fácil a mis proveedores encontrar clientes? ¿Están obligados a subir los precios? ¿Está la industria de los proveedores más concentrada que mi industria? La amenaza de los productos sustitutos. Los productos o servicios sustitutos, también llamados de reemplazo, son aquellos productos o servicios que pueden satisfacer necesidades muy similares a las de nuestro producto. Según el modelo de análisis de las 5 fuerzas de Porter, los productos sustitutos se convierten en una fuerza intensa y en una verdadera amenaza cuando ofrecen mejor calidad, el costo del cambio no es elevado y el precio es inferior. Ahora bien, ¿cómo mido la amenaza de productos sustitutos en el diamante de Porter? Se necesita valorar hasta ahora la intensidad o fuerza de la amenaza de los nuevos productos del diamante de Porter, pero no tienes claro cómo hacerlo. Las siguientes preguntas ayudan a clarificar el panorama. ¿Están ya disponibles estos productos para todo el mercado o solo para una parte del mismo? ¿Cuál es la relación calidad-precio del producto sustituto? ¿Incorpora algún valor añadido que no tiene nuestro producto o servicio? La amenaza de los nuevos competidores. Los nuevos competidores que pueden existir o darse en el mercado intentarán copar de forma rápida cuotas de mercado. Algunos de ellos pueden ofrecer un valor añadido que no se habían contemplado. Determinar el número de competidores nuevos y analizar el grado de amenaza que suponen ayudará a proteger la cuota de mercado de la organización. Para saber si la amenaza de nuevos competidores es elevada,
hay que tener o investigar varios factores. Lo primero es la barrera de entrada de la industria. Esta expresión, que es utilizada en estrategia empresarial, apunta al grado de dificultad con la que se encuentra una empresa que quiere entrar en dicha industria. A menudo estas barreras de entrada están relacionadas con el grado de inversión necesaria, aunque puede haber otro tipo de barreras legales, fiscales, entre otras. También el otro aspecto es la economía de escala. Cuando las economías de escala no son fuertes, es más fácil que otros agentes u organizaciones accedan a nuestra industria. ¿Cómo mido la amenaza de nuevos competidores en el diamante de Porter? Hay varias preguntas que pueden plantearse para realizar el análisis de esta fuerza. A continuación se mencionan algunas. ¿Qué inversiones de capital necesitan estos nuevos competidores para entrar en el mercado? ¿Tienen acceso fácil a los canales de distribución y canales de venta? ¿Cuentan con economías de escala significativas? ¿Cuál es la fortaleza de su imagen de marca? Y por último, ¿tienen fácil acceso a las materias primas? La quinta y última fuerza del análisis de Porter es la rivalidad entre los competidores existentes. La rivalidad existente entre las empresas competidoras de una industria se verá reflejada, entre otras, en la necesidad continua de hacer reajustes o bajadas de precios para mantener la cuota de mercado, o tal vez en el requerimiento de una constante innovación. El modelo de análisis de las 5 fuerzas de Porter valora el grado de rivalidad de los competidores en función de los siguientes aspectos: bajadas de precios, estrategias de marketing y campañas de publicidad y la introducción de nuevos productos. ¿Cómo mido la rivalidad de los competidores en el diamante de Porter? Una vez identificada a la perfección cuál es la competencia, pero no se sabe determinar cuál es el grado de rivalidad, estas preguntas ayudan a aclarar el panorama. ¿Pueden los competidores bajar los precios fácilmente? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la competencia? ¿Cuál es la estructura de costes de la industria? ¿Cómo se diferencian los productos? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del sector? Las 5 fuerzas de Porter constituyen un marco analítico fundamental para comprender la intensidad de la competencia y por ende el atractivo de una industria específica. Recordemos que este modelo postula que la rentabilidad de una industria no está determinada únicamente por la rivalidad entre los competidores existentes, sino por la interacción dinámica de las 5 fuerzas competitivas clave. El modelo de las 5 fuerzas de Porter proporciona un marco conceptual robusto para un análisis de la industria, la cual va a permitir comprender la estructura competitiva de una industria y sus implicaciones para la rentabilidad, para la formulación de estrategias, ya que va a ayudar a las empresas a identificar sus fortalezas y debilidades relativas a cada fuerza y a desarrollar estrategias competitivas para influir en la estructura de la industria a su favor o para posicionarse en industrias más atractivas, y para la toma de decisiones de inversión, ya que ofrece información valiosa para evaluar el potencial de rentabilidad de una industria antes de realizar inversiones. Para finalizar, los dejo con este pensamiento de Steve Jobs. La esencia de toda estrategia es decidir lo que no tienes que hacer. Se los dejo para su reflexión. Gracias por su atención.